Hace unos días, un muy buen amigo me estaba preguntando de cómo podía hacer una operación en donde redujera el costo de forma sustantiva, de tal suerte de que él le pudiese hacer una donación a su hijo de una cantidad muy importante de dinero y que sobre eso se pudiese mitigar la situación fiscal, el riesgo fiscal que implicaría hacer un pago de esa naturaleza y por el otro lado poder tener la certeza necesaria, pero de forma aún todavía más importante, que se pudiese reducir el costo que se hubiese generado de hacerse en todo caso con un notario público. ¿Y esto por qué? Porque un notario público al momento en que se lleva a cabo cualquier operación cobra sus honorarios y en función de esos honorarios es que se va haciendo esta operación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier porcentaje que cualquier notario público llega a cobrar sobre esta naturaleza llega a ser sobre la base del monto total que se llega a hacer según sean los tarifarios de cada entidad federativa, de cada estado. En este video hablo sobre cuáles son las dos características más importantes al momento de hacer una operación mediante medios electrónicos. Y esto sucede, por un lado, la agilidad, la velocidad con la que se hace y por el otro lado, la seguridad, la certeza jurídica y un tercer factor más importante es cuáles son los costos que se llegan a reducir, de tal suerte que les voy a estar platicando de forma puntual acerca de qué es la contratación por medios electrónicos, cómo se lleva a cabo y cuáles son las grandes formas en que se llega a hacer una contratación por medios electrónicos. Hola, soy Ricardo Ranero, soy socio director de Landevan y en este canal hablo acerca de derecho del entretenimiento, derecho informático y explotación de bienes activos o intangibles, así como también de otros temas relacionados a propiedad intelectual. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. La contratación por medios electrónicos, la verdad es que no es algo que hoy por hoy desconozcamos, hoy en el año 2023, y de hecho es algo que ya tenemos desde el año 2000, ya formalmente estandarizado en nuestra legislación mexicana. Sin embargo, algo que es importante que tengamos en cuenta es que es algo muy sencillo, es algo que ya conocemos todos y que conocemos desde hace varios años. Entonces, en razón de esto es generar una oferta de un producto o servicio y por el otro lado hacer una aceptación de este producto o servicio y sobre esta aceptación que se genera y sobre esta oferta que se genera se llega a generar una transacción como sucede con cualquier otra transacción comercial. Sin embargo, algo que debemos de tener en cuenta es que este tipo de operaciones, este tipo de transacciones siempre y en todo momento van a estar regidas por la mediatez. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe inmediatez entre una persona y otra, entre el ofertante y el aceptante de la transacción comercial, por lo cual nos vamos a tener esta mediatez en donde por un lado se aceptan esta oferta y por el otro lado se hace la oferta de este producto o servicio. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que siempre se hace de forma a distancia por medios remotos. ¿Y qué quiere decir eso que sea por medios remotos? Que no vamos a tener en todo momento esta capacidad de interacción inmediata de una persona frente a la otra. Sin embargo, algo que también debemos tener en cuenta es que a partir de esta mediatez que existe es que se van a poner de acuerdo entre las partes, para lo cual va a existir en la mayoría de los casos, sino es que en todos los casos, el uso de la tecnología para que con la tecnología podamos tener esta certeza y podamos tener esta interacción entre las dos partes para que a partir de eso se pueda tener esta contratación por medios electrónicos. Algo que es importante que mencione es que cuando digo que existe mediatez o que no existe interacción física entre las dos personas, no quiere decir que no puedan convivir en el mismo espacio, no puedan convivir, no puedan sentarse a platicar, no puedan sentarse a negociar. Sin embargo, algo que sí es importante es que el uso de la tecnología a través de envío de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, a través de la publicación de términos y condiciones o las reglas en que se va a estar basando esta operación, y de ahí vamos a poder también ir a remontarnos tantito a la historia por medios telemáticos, como era el telefax, como era propiamente el propio fax. Es que existe este tipo de transacciones comerciales. Por lo tanto, es que no es algo nuevo que tengamos hoy por hoy y que de hecho hoy por hoy en la práctica se sigue llevando a cabo. Pero para que esto pueda surtir plenos efectos necesitamos tener la total certeza de cómo se deben de hacer este tipo de operaciones para efectos de tener la certeza por un lado como ofertante y por el otro lado la certeza
como consumidor o como aceptante de la oferta. Por eso es importante que podamos tener ese tipo de transacciones perfectamente delimitadas y que podamos saber cómo van a estar funcionando para efectos de hacer cualquier tipo de operación en ese sentido. Por eso es importante que no perdamos de vista cómo funciona ese tipo de operaciones. La contratación por medios electrónicos funciona a través de la distancia, a través de la agilidad y a través de la seguridad que genera hacer ese tipo de operaciones, de tal suerte que siempre se esté manejando esta bidireccionalidad de forma a distancia y que esta distancia permita hacer también que podamos tener el esquema completo, el esquema integral que nos sirva para estos efectos. Entonces, por lo cual es importante que no perdamos de vista esta situación. Para esto, al momento en que estamos hablando de mediatez, como les decía hace un instante, tiene que ver con la distancia que existe y la no interacción física, que no implica interacción por Zoom, por correo electrónico, por la publicación de una plataforma de e-commerce, por un marketplace, por todos los elementos que existen para que pueda hacerse esta vinculación entre una persona y otra. Entonces, por eso es importante que no lo perdamos de vista. Por el otro lado, vamos a hablar del tema de seguridad. En el tema de seguridad, no nada más tiene que ver con el tema de seguridad informática, sino de la certeza que se le otorga tanto a uno como a otro para que pueda existir esta transaccionalidad entre las dos partes. Por un lado, vamos a entender que existe contratación por medios electrónicos cuando podemos tener la seguridad de que existe una certeza de que lo que un contratante está ofreciendo, mientras que el otro contratante o aceptante está aceptando, de tal suerte que pueda existir esta trazabilidad, esta validación de que lo que se aceptó, por un lado como ofertante y por otro lado como aceptante, se tiene perfectamente identificado, de tal suerte que no quepa lugar a dudas sobre qué fue lo que se aceptó entre ambas partes. Luego, por otro lado, vamos a estar platicando también que existe esta seguridad cuando pasan ya muchos años y cuando ya pasado este tiempo, tenemos esta facilidad de poder justamente verificar que esta información que se aceptó en el pasado, hoy por hoy sigue estando disponible. Si no tenemos esta facultad de poder verificar que lo que se aceptó entre ambas partes es un hecho específico, un producto específico, un servicio específico, no vamos a poder hablar de contratación por medios electrónicos. Entonces, de tal suerte que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, no existe meramente la capacidad jurídica de poder asimilar que existe contratación por medios electrónicos. Y como les decía hace un instante, tiene que ver aquí la distancia, tiene que ver la mediatez. Y en razón de esto es que se pueda generar ese tipo de transacciones de una forma más fácil, más segura, más certera. Ahora bien, una cosa que es muy importante que podamos identificar es que se puedan definir cuáles son las reglas con las que van a jugar tanto uno como otro. Y que cuando estamos hablando de las reglas, normalmente vamos a hablar de lo que son los términos y condiciones. Los términos y condiciones no es otra cosa que las reglas del juego. Y son unas reglas del juego que el ofertante del producto o servicio declara de forma unilateral y por el cual se vuelve un contrato de adhesión de parte del aceptante de la oferta, del comprador, del consumidor, para que a partir de esta aceptación que se hace de este contrato de adhesión, como sucede en muchos lugares de forma física, que en donde tenemos esta capacidad de no negociar ninguno de los términos, no negociar ninguna de las condiciones, sino simplemente se hace la aceptación lisa y llana al momento de convalidar ese tipo de operaciones. Esto por un lado, pero por el otro lado vamos a tener que también se puede tener un contrato y este contrato se firme. Y oye Ricardo, te has de preguntar, ¿cómo carambas se puede firmar un contrato si no nos conocemos personalmente o si no estamos haciendo la operación de forma física, por lo cual se puede hacer? Y eso se resuelve de forma muy sencilla a través de una firma electrónica avanzada. Y de esta firma electrónica
avanzada es que se da esta seguridad que hace rato estábamos platicando para poder determinar cómo se hace ese tipo de operaciones. En otro video les estaré platicando acerca de lo que es la firma electrónica avanzada, de lo que es la firma electrónica simple, cuáles son las diferencias y cuáles son los riesgos que implica tanto uno como otro, y sobre eso poder generar esta seguridad que platicaba hace un instante. Segundo, algo que también es muy importante es poder asegurar que la otra persona realmente se trata de quién es. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar que existen muchos elementos de fraude hoy por hoy en el siglo XX, en este siglo XXI, en el año 2023, y así ha sido desde que empezó la informática y así va a seguir siendo e incluso se va a seguir incrementando este fenómeno a lo largo de los años. Por lo tanto, debemos de tener perfectamente claro, perfectamente identificado de quién se trata, poder tener el respaldo de la identificación oficial en un momento determinado, de poder tener identificado el correo electrónico, el celular, y que además se haga una validación de uno frente al otro, de tal suerte que sobre eso cualquier tipo de transacción de operación podamos tener este respaldo mínimo. Por lo tanto, cuando estamos aseverando que una persona se trata de esta persona en particular, lo mínimo indispensable es poder tener los datos mínimos de contacto para poder tener esta aseveración en ese sentido y poder en un momento dado sustentar que real efectivamente se trata de esta persona. Algo que es sumamente importante y que normalmente pasamos de largo es como tercer elemento, que es la grabación y almacenamiento del mensaje de datos que se genera. Normalmente cuando estamos hablando de un mensaje de datos, normalmente, y los informáticos no me van a dejar mentir, estamos hablando de un conjunto de líneas de texto como tal, que sin embargo cualquier medio que pueda ser almacenado de forma electrónica, vamos a estar hablando que es un mensaje de datos, y que este mensaje de datos, algo que es sumamente importante es que identifiquemos que no pueda ser alterable este mensaje de datos y que certifiquemos que este mensaje de datos no ha sido alterado en el tiempo. Por lo cual, este mensaje de datos se tiene que guardar, si se puede, de forma cifrada, o que en un momento determinado se pueda argumentar que a través de diferentes pruebas periciales que no ha sido alterado. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que el mensaje de datos como tal se pueda mantener, se pueda sostener. Algo que es también sumamente importante, y hace rato lo estábamos diciendo, es que, y eso lo regula el Código de Comercio en México, y es que se le pueda hacer llegar al consumidor por lo menos un certificado o vamos a llamarle un ticket de cuáles son las características sobre las cuales se hizo la contratación. Y esto figura tanto para cuando hacemos una compra mediante un marketplace, mediante un modelo de comercio electrónico, específicamente de una tienda que nosotros mismos ponemos, o por el otro lado cuando prestamos un servicio. Aquí podemos estar hablando que la misma cotización en el caso de una prestación de servicios también puede servir para estos efectos, y por lo cual se puede regir para tener esa certeza en el futuro de que el mensaje de datos, por un lado, el correo electrónico es real efectivamente el que estamos hablando, y por el otro lado que viene vinculado a un producto, a un servicio específico o particular. Ahora sí, ¿cuáles son las formas principales que existen de contratación por medios electrónicos? Hace rato estaba mencionando varias, sin embargo, creo que es importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Y esto para qué? Para poder dar un contexto completo y suficiente de qué es la contratación por medios electrónicos, qué se debe entender como comercio electrónico, y que no excluyamos aquellas operaciones que realmente estamos hablando de comercio electrónico, y que por la naturaleza que creemos de la que tiene el comercio electrónico, solamente nos ciñamos a compras mediante una página de internet, o que estamos hablando de una compra mediante un marketplace, como es Amazon, como es Alibaba, como es Mercado Libre, como existen otras varias, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos hacer este listado de cuáles son todos estos elementos que nos llevan a conducirnos, y que podemos identificar que existe comercio electrónico y por lo tanto contratación por medios electrónicos. Por un lado, vamos a hablar del intercambio de correos electrónicos. El intercambio de correos electrónicos vamos a hablarlo como que es una interacción entre dos personas en donde existe una oferta, donde existe una
aceptación de la oferta, en donde estamos claros en el precio, estamos claros en las condiciones y que por un lado tenemos unos términos y condiciones publicados en la página de internet del ofertante y que al momento en que se hace el pago estamos aceptando tácitamente estos términos y condiciones. Por lo tanto, es que es necesario y es indispensable que lo podamos tener en cuenta de esta manera. Por otro lado, tenemos también las llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces nos han hablado de un banco? Y aquí voy a poner el caso específico de un banco, en donde este banco hace una oferta normalmente de una tarjeta de crédito, y esta tarjeta de crédito, para que se pueda llevar a cabo, se hace una grabación de toda la llamada. Esta grabación de la llamada nos lleva forzosamente a que, por un lado, se haga una identificación de la persona, por otro lado, se haga una validación de que la persona se trata de quien dice ser, y finalmente vamos a estar hablando que esta operación se hace mediante la llamada telefónica per se. Pero ¿qué sucede? No nada más queda la llamada telefónica en sí, sino que queda un almacenamiento de la llamada completa, con lo cual nos sirve para poder garantizar que ese mensaje de datos que se generó de la llamada telefónica se pueda consultar posteriormente, y sobre eso garantizar que sí, en efecto, estamos hablando de que se hizo la operación. También tenemos que hablar de la firma de un contrato, de un convenio, cuando estamos hablando de un contrato que se firme mediante firma electrónica. Esta firma electrónica es importante que podamos tener en cuenta cómo funciona. Como les decía hace rato, lo voy a estar platicando en un video posterior, pero no es otra cosa que un intercambio de contraseñas, o es normalmente lo que cuando estamos hablando de dos tipos de archivos, que muchas veces es lo que nos genera el Servicio de Administración Tributaria justamente para la firma electrónica, es que se pueda hacer una firma de un contrato mediante esta firma. Entonces, por un lado vamos a tener el certificado o el archivo SER, que es la llave pública, y por el otro lado el archivo KEY, que es la llave privada, con lo cual se conjuntan los dos y sobre eso se da una autenticación de la persona, y sobre esta autenticación se tiene la certeza de que se trata de la persona y de que se tienen todos los medios de convicción, de prueba, para poder argumentar que realmente hizo la firma esta persona. Posteriormente, como les digo, vamos a platicar de la firma electrónica avanzada, pero esto ya será cuestión de otro video. También algo que sucede mucho son las operaciones bancarias. Cuando hacemos una operación bancaria, vamos a hablar de que hago una transferencia mediante una aplicación de banca electrónica, o por el otro lado ingreso los datos de mi tarjeta de débito, de crédito o de servicio, según se trate, y además podemos hacer una validación de que sí se trata de la persona a través de la generación, ya sea de un CVV dinámico o a través de la aceptación que nos permite hacer la misma aplicación, en función del cual al momento en que queremos hacer este tipo de operaciones, tenemos esta certeza de que la persona que está haciendo la operación real efectivamente se trata de quién es. ¿Por qué? Porque hizo una validación en la aplicación, y a través de esta validación se pudo hacer esta comprobación de que sí se trata de la persona. Finalmente, el caso que ya todos conocemos es lo que es la compra mediante un marketplace o mediante una tienda electrónica, mediante comercio electrónico común y corriente que conocemos en todos los aspectos. Yo creo que aquí no necesita ahondar tanto, sin embargo, creo que sí era importante mencionarlo. Y de ahí podemos seguir mencionando que la lista va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Algo que es importante que tengamos en cuenta es la inmediatez o la no interacción física al momento de concretar la operación. Por lo tanto, al momento en que existe esta no interacción física entre las personas para poder concretar esta operación, es cuando estamos hablando de comercio electrónico y por lo tanto de contratación por medios electrónicos. Por lo que es muy importante que podamos tener en cuenta que todo este tipo de operaciones se lleva de esta manera, y que en caso de que podamos considerar que no existe, creo que es importante que nos hagamos estas dos preguntas. Por un lado, existe inmediatez, es decir, tenemos contacto físico al momento de concretar la operación, o
Por el otro lado, que realmente estamos mediante la mediatez, en donde no tenemos un contacto físico, una interacción física con otra persona al momento de concretar la operación como tal, y eso nos puede dar un espectro amplio sobre si es comercio electrónico o contratación por medios electrónicos o no. Y por el otro lado, sobre como les decía hace rato, el almacenamiento del mensaje de datos. Si tenemos la facultad de poder generar un mensaje de datos, ya sea mediante correo electrónico, ya sea mediante un archivo XML, ya sea mediante cualquier otra forma en que podamos garantizar que este mensaje de datos se preserve en el tiempo y que se pueda almacenar y que además se pueda consultar en el futuro y que ese mensaje de datos no ha sido alterado, luego entonces vamos a tener esta facultad de decir, oye, realmente tenemos esta posibilidad de que no existe ningún inconveniente al respecto. Si este video te ha sido de utilidad y además quieres algún tipo de asesoría o algún tipo de ayuda en materia de contratación por medios electrónicos, o si no es de esa materia, también de cualquiera de las materias que manejamos como derecho del entretenimiento, derecho informático, explotación de bienes y activos intangibles o cualquier otro tema de propiedad intelectual o derecho informático, te pido algo. Agenda una cita con nosotros, te dejo la liga aquí abajo en la descripción en donde vas a poder agendar una cita con nosotros para que podamos ver cómo podemos trabajar juntos y poderte llevar al punto que quieres. Nos vemos en la próxima.